Pues Mensik deja sin título 100 a Djokovic. Vamos a comentarlo y todas las cositas sorprendentes que han pasado en este torneo de Miami. Empezamos. Yo me alegro muchísimo que Djokovic no haya conseguido el título 100. Me alegro mucho, la verdad es que bravo por el nuevo valor. Bueno, el título 100 en individuales. Creo que Federer tiene tres o cuatro más, no sé si tiene 103 o 104 títulos, ¿no? Pues aparte tiene también algún título de doble, también Federer. Pero si sumamos también todos los títulos individuales y de dobles, ATP, Nadal tiene más que ellos dos. Pero bueno, en individuales está ahí Djokovic persiguiendo el 100 y yo creo que tarde o temprano Pacheco lo va a conseguir. O que siga persiguiéndolo. Sí, yo creo que tarde o temprano lo va a conseguir, que lógicamente quiere hacerlo en un gran torneo. Pero si no, pues lo hará en un 500, lo hará en un 250 el de su país mismo y logrará ese título, pero claro, sería un poquillo más descafeinado, pero bueno, lo puede conseguir. Es que yo creo, viendo el partido de anoche, viendo todo el torneo, creo que Djokovic solamente tiene una posibilidad de ganar un torneo grande y es que le pase como lo ha pasado en este torneo. Que los principales cabezas de serie estén fuera, ¿vale? Sinner estaba fuera por todo lo que sabemos, por estar suspendido. Carlitos eliminado a primera de cambio, Everett fuera, en fin, MFD fuera, se abre el cuadro de una manera muy grande y tuvo suerte en el cuadro Djokovic que le permitió llegar a la final. Jugó con un Dimitrov que también estaba bastante cansado, que era más o menos el que podría tener más nivel ahí. Y luego llegó a una final habiendo descansado un día. O sea, jugó el viernes, el sábado descansó y el domingo lo tenía todo bien con su descanso y tal para ganar el torneo. Lo que pasa es que, bueno, que se ha encontrado ahí, tuvo la mala suerte que se ha encontrado ahí con, con este checo, con Mensik, de 19 años, que ha jugado increíble. Ahora te digo cómo jugó Pacheco, pero bueno, es lo que tú dices muchas veces, ¿no? Esto le ha pasado a Rune, que le ganó también a Djokovic hace 2 o 3 años en París y ya sabemos el recorrido que ha llevado a partir de ahí Rune. Veremos a ver qué pasa con Mensing, ¿no? Y la chica esta que ganó el torneo de Indian Wells también. Sí, sí, ahora lo comentamos cuando comentemos el torneo de De chicas, las chicas. pero comentando esto, que ahora comentaremos también lo de Draper, lo de Rune, etcétera. Pero no sé, cómo ves a Mensik, porque de mentalidad yo lo veo bastante bien por lo que ha demostrado. Bueno, yo la verdad que sobre Djokovic, voy a hablar primero un poquito sobre Djokovic, creo que está un poquito ya por debajo de los top 3, top 4, digamos, de la clasificación. Sí que es cierto que ha tenido bastante suerte sobre el torneo, que los mejores han ido cayendo. Y ha tenido también un poquito de suerte que a lo mejor el cuadro lo ha favorecido y ese día de descanso que tú comentas. Y sobre el chico este checo, bueno, es complicado saber su trayectoria futura. Lo que sí es cierto es que hay nuevos valores en el tenis mundial y en el tenis checo, sobre todo masculino, después que se fue Tomás Verdis, no ha habido ningún jugador, digamos, revelante. Y este chico, bueno, pues evidentemente tiene que madurar, tiene 19 años, está en número 56 del ranking, creo, y evidentemente tiene que madurar, tiene que mejorar unas poquitas de cosas, y quizás en un momento dado tiene que ser más agresivo, pero
evidentemente, la trayectoria la veremos en los próximos torneos, a ver cómo le ha sentado el gestionar, digamos, esas emociones, que siempre es complicado cuando tú ganas un gran torneo y nunca has llegado a una final del mismo, entonces es complicado. Bueno, ahora ha subido bastante más puestos, creo que está, si no está ya top 30, estará cerca de top 30 con esta victoria. Y bueno, ahora viene la temporada de tierra, que tampoco no creo que sea su mejor superficie, y bueno, ya veremos cómo se desenvuelve. Pero yo lo he visto de mentalidad, porque no es fácil llegar ahí contra Djokovic, que es una leyenda de 19 años, y que la gana en dos tiebreaks, que Djokovic es uno de los reyes de los tiebreaks, que no suele fallar en ningún tiebreak, y, y ha demostrado tener mucha frialdad, y mucha mentalidad. En fin, ya veremos. Si hubiera otros torneos de pista dura, pues veríamos a ver cómo gestiona esta victoria, ¿no? Pero ahora, en una semana, empieza Monte Carlo y, bueno, la temporada de tierra ya veremos cómo se desenvuelve. Pero allí en el partido jugó aparte de bien de toda la semana. eh, Tácticamente lo he visto bastante bien, Pacheco. Muchas veces lo hemos hablado, jugándole a Djokovic por en medio de la pista para no abrirle ángulo. Y cuando Djokovic le abría, tiraba fuerte paralelo, tanto de derecha como de revés. Y Djokovic yo lo he visto bastante bien para la edad que tiene, está más lento, pero ha recuperado muy buenas bolas. Y el saque de Mensik ha sido vital porque ha hecho un montón de aces de puntos de primer saque. Y Djokovic, aunque haya estado a un muy buen nivel, si llega a ser otro jugador contra Djokovic, Djokovic gana. O sea que Sí. Mensik ha Hombre, estado la increíble. escuela checa siempre se ha caracterizado de tener muy buenos sacadores. Entonces, evidentemente, todos los jugadores checos han basado su carrera deportiva o sus partidos, digamos, en el saque. Pero, evidentemente, Djokovic, yo no esperaba que llegase tan lejos. Yo, bueno, que está un poquito por debajo ya de los top, digamos, pero, hombre, me ha sorprendido mucho. Pero yo sé, no sé si será agua de un solo día o a ver, con 37 años es complicado que gane ya un torneo, sobre todo en tierra batida, 5-6, lo veo yo complicado. Y este chico, bueno, se puede adaptar, tiene 19 años, tiene mucho que aprender. Evidentemente, esta semana y media, 2 semanas, el tema está en cómo va a gestionar para el tema de los torneos que le puedan venir en tierra batida. Él no tiene nada que perder. Una persona que no tiene nada que perder, pues evidentemente sale a matar dentro de una pista. Mm, Otra cosa que le pese un poco la presión, pero yo mm. creo que este chico, por la mentalidad checa, es muy frío, entonces por ahí puede solucionar esos problemas. Y dice, bueno, ahora que no está Sinner, ¿quién coge el testigo? Y no lo ha cogido ninguno. Ni Zverev, No, ni Medvedev, ni Tsitsipas. Y dice, bueno, y todos estos años es que no han estado en la altura. Entonces, claro, ahí si hubiera seguido Federer y hubiera seguido Nadal, pues hubieran seguido repartiendo eh, claro, los torneos. evidentemente, si siguen Federer y Nadal, se hubiesen seguido repartiendo los Grand Slam. Eso está clarísimo. Eh, entonces, Tampoco ¿qué, pudieron qué tener pasa ahí? Que yo creo que básicamente es mental. Aparte, creo que algunos que has citado no han implementado cosas nuevas en su repertorio tenístico. Y eso hay que hacerlo todos los años. Mm. Bueno, a ver, vamos a comentar brevemente varios nombres destacados, sobre todo Carlito perdió su primer partido contra Goffin y él ha dicho en fin, que no se ha encontrado nada bien y bueno, ha tenido un mal día,
Pero bueno, también es lo que dice Alex Correia, ¿no? Oye, Carlitos, que tienes que aprender a jugar práctico, a jugar feo y ganar el partido. No siempre va a tener la inspiración de hacer grandes puntos todos los partidos. Si tienes que ganar un Claro, partido jugando mal, pues lo tienes que hacer. claro, claro, claro. Y eso quizás pues todavía en su cabeza no lo tiene todavía asimilado. De hecho, hay una noticia que se ha producido estos días atrás que Samuel López va a acompañar a Carlos Alcaraz en Monte Carlo y no lo va a hacer Juan Carlos Ferrero. Puede Mm. que haya un cambio ahí para ver si Samuel López es capaz, digamos, de hacer cosas que Juan Carlos Ferrero por algún motivo no es capaz o no se atreve a hacerla. Vamos a ver, yo es que, por contar una cosa, no hacerlo muy largo, un detalle del partido, que Carlito puede ser que no se dé cuenta, pero el equipo se lo tiene que decir, y varias veces. Y es que Carlito tenía pocos porcentajes de primer saque, primer servicio, y sacaba muchos con segundo. Y lo que hacía Goffin era presionarle los segundos saques y empezaba a dominar el punto con el resto, incluso le hacía winners con el resto. Y yo no sé cómo Carlito no pensaba y decía, bueno, vale, no voy a arriesgar con el primero porque me está haciendo esto, voy a hacer un primero segundo, a ver si puedo meterme más en el partido. Si él no se da cuenta, que se lo hubiera dicho Ferrero, no, que no sé si se lo ha dicho, pero si se lo ha dicho, Carlito no le ha hecho caso. Y entonces son cosas que tú tienes que ver en el partido y cambiar, y no, y R que R, y R que R. Yo no lo entiendo. Pero bueno, Pues yo, por ejemplo, con esto también voy a terminar un poco la historia esta. Pienso de que antiguamente no se podía hacer coaching, en la época de Nadal, Federer, podía hacer gestos sin que se cuenta. Y tanto uno como otros encontraban soluciones. ¿Por qué? Porque habían trabajado esas cosas, su entrenador previamente le había aleccionado, digamos, de lo que puede llegar a pasar dentro de un partido. Y Carlito, como tiene tantos recursos y es tan bueno en muchas facetas del juego, que estos, tanto Federer, Nadal como Djokovic, no son, quizás no trabajan en esa zona, esa parte del, digamos, del tenis. Entonces, quizás vayan por ahí los tiros, pero sí que es cierto de que Carlito debe de aprender él solo o fuera de pista el cómo gestionar esos momentos de bajón, de remar, de hacer cosas distintas para incomodar al contrario cuando el contrario te está incomodando a ti. Y evidentemente, si está todo el tiempo ayudado desde afuera, no progresas. No mm, progresas. Tú tienes que hacerlo de motu propio. Entonces, claro, esa es el encanto, digamos, del tenis y la sapiencia de cada uno, digamos, dentro de una pista. mm. Bueno, esperemos que poquito a poco vaya madurando y bueno, vaya haciendo estos pequeños cambios. Luego, sí es verdad que los nombres que hemos estado comentando, Medvedev también perdió las primeras de cambio con Jovo Munar, eh, también Rublev también perdió las primeras de cambio contra Pers, Shelton también, sorpresa, perdió también a la primera de cambio contra Wong. Estuvimos hablando de Rune y Draper, que después de la final Te lo dije. anterior, que no iban a llegar ni a los octavos, que se podían enfrentar en los octavos y no van a llegar ninguno de los dos. Sí es verdad que, bueno, Rune perdió con Opelka, que sí es verdad, bueno, es complicado, y Draper perdió contra el campeón, que fue Menzi. Bebé está una temporada muy, muy irregular. Y Rublev es que el hombre no aporta cosas nuevas en su tenis. Entonces, si tú no aportas cosas nuevas en su tenis, la gente al final te pilla. Se han quedado estancados. Medvedev, Rublev, Tsitsipas se han quedado totalmente estancados. Entonces, Exactamente, no. no mejoran, no son capaces de mejorar su tenis. Sisipa tiene un problema añadido que es RBA una mano, ya sabemos todo el mundo lo que pasa con el RBA una mano.
y es que no mejoran cosas, no aportan cosas nuevas y lo que tiene es muy bueno, pero es que no aportan cosas nuevas. Y Davidovic, que ha perdido con Tiafoe, que le pudo ganar en el anterior torneo, pero aquí es. Bueno, David Pero Ovi ha bueno, hecho lo que ha podido, la ha disputado una gran bastante. temporada, inicio de temporada muy buena y bueno, ya fue un buen jugador y nada que decir, o sea, que chapo. Ujú. Y nada, en el cuadro de chicas, bueno, decir primeramente que Sabalenka ha ganado el torneo contra Pegula. Sabalenka Sí. se lleva no solo esta temporada, sino lleva ya muchos meses, mucho tiempo muy regular, con mucha regularidad. Y bueno, ahí está su ranking, ahí están los resultados, ¿no? Entonces, es la mejor desde hace tiempo, porque Dionte eh, eh, está con un bajón desde que también se supo lo del, lo del positivo y no sé si esto le está afectando. Rivaquina tampoco está a su nivel de juego, Kokogov tampoco, haciendo malos resultados. Y esta chica Anisimova Andreyeva, que ha perdido con Anisimova y venía de ganar también el anterior torneo, ¿no? Sí, yo creo que los vaivenes que estamos viviendo tanto en el tenis masculino como en el tenis femenino, ya lo he comentado yo muchas veces. A mí personalmente los torneos Master 1000 no me gustan que sean más de 10 días. Eso es una barbaridad, porque los jugadores le da tiempo a desconectarse, aunque también le da tiempo a descansar, pero los jugadores necesitan estar en tensión durante una semana, 3, 4, 5 días, para poder, digamos, desarrollar su tenis. Si tú entre partido y partido tienes un día de descanso, te tomas un daiquiri o te vas a tomar sol allí en Miami, pues evidentemente pues no llegas, no llegas. Y entonces pienso que ese tema hay que cuidarlo, ese tema no puede seguir de esta manera. Creo que los Master 1000, sobre todo, que se juegan a 3 sets, si fuese a 5-0 podría llegar a entender, pero a 3 sets creo que hay que volver al sistema de una semana y para que todos los jugadores puedan, digamos, tener más oportunidades. Y los top, digamos, son más top porque cuando tú juegas más a menudo eres mejor. Mm. Entonces, si tú juegas y para algún partido de una hora, es que no te da tiempo a entrar en competición, en mentalidad de competición. Bueno, esto ya sabemos que es un tema de dinero, que muchas veces no se tiene en cuenta a los jugadores y cuanto más largo es un torneo, pues se cobrará en taquilla y las televisiones, pues también todos más días de emisión, en fin. Claro, Esto lo por decía. eso también hay más sorpresas, Entonces, hay y, mucho más sorpresas. Entonces, y, el torneo busca que los mejores estén, pero los mejores a mejor por cansancio físico, mental o porque se distraen en esa semana, no llegan. mm, claro, y entonces, bueno, Y al final es una pescadilla que se muerde la cola. Tú buscas que un torneo sea más largo para ganar más dinero, pero si no tienes a los mejores, ya no ganas más dinero, ya puedes llegar a perder mm, el dinero. imagínate eso que hubiera pasado una final Mensi contra, no sé, contra Corda, por ejemplo, pues no hubiera Por tenido ejemplo. la misma audiencia, hubiera sido atractivo, pero no tiene la misma audiencia, lógicamente, ni nada de esto, pero bueno, hay que irse acostumbrando a Bueno, esto ya, pero bueno. bueno. Y nada, dos nombres más, aparte del destacado de Sabalenka, que Badosa, que ganó un par de partidos y luego ya se tuvo que retirar, jugaba ahora comentaremos la filipina esta, Ala, y se tuvo que retirar otra vez con problemas en la espalda. Y cuando parecía que estaba ya un poquito mejor cogiendo carrerilla, otra vez problemas. Y, en fin, esto yo creo que se va a hacer crónico, ¿eh? Bueno, yo creo que Badosa, la mejor manera, digamos, de gestionar esos problemas es jugar menos. La verdad, eso lo veo yo clarísimo. No puede jugar tantos torneos, tantos días, no. Se tiene que tomar descansos para que
esos problemas en la espalda no se le vuelvan crónicos y tenga que dejar de jugar al tenis. Ya por terminar, siguen saliendo chicas jovencitas. En este caso nos hemos descubierto en este torneo una filipina de 19 años que entrena en la academia de Nadal, que se llama Alessandra Ayala, y bueno, que ha llegado a semifinales y ha ganado a jugadoras como Kiss y como Fiontes, ¿no? O sea que, bueno, y casi se mete en la final, o sea que le ha disputado partido a Pegula en fin, y casi le gana. Lo que pasa es que ya estaría bastante cansada, no acostumbrada a llegar a estos partidos tan exigentes y a rondas finales, pero bueno, vamos a ver, ¿no? Esta jugadora, ¿no? Pero lo que sí hay una cosa que pasa que yo me estoy dando cuenta que hay muchas jugadoras y jugadores que explotan muy jovencitos y llegan a grandes rondas, incluso ganando torneos, pero después quizás llegar tan prematuramente les pesa. Como tú dices, ya según cómo lo gestione ella y su equipo, y porque aparte de hacer estos buenos resultados, pues se tiene una imagen y todas las marcas, ¡boom! Venga, haz esto, haz lo otro, tal. Te puedes olvidar un poquito de lo que es el tenis y bueno, pues ya te digo, pues, para eso estará el equipo, tener un buen equipo y llevarla bien, rodearse de buena gente. Sí, pero evidentemente el equipo está para dirigir, enseñar el camino que debe de tomar dicho jugador o jugadora. Pero el que toma la decisión final es el jugador, eso no te quepa la menor duda. Mm. Pues nada, Paseco, ya está. Ya hemos terminado. Aquí Muy bien. los dos torneos estos por América y nos metimos en tierra batida. Vamos a Pronto, ver. pronto Monte Carlo, a ver qué es lo que pasa. Bueno, Carlito no ha jugado Monte Carlo en la edición pasada y creo que tampoco en la anterior. O sea que no defienden puntos. Vamos a ver qué pasa ahí. Sí, porque aquí ha perdido bastante. Claro, aquí, En, exactamente, aquí he en perdido bastante. América Así que, ha perdido. Carlito, ponte las pilas, campeón. Sí, en Indian Wells y en Miami ha perdido bastante y Sinner desde el sofá, sin que él quiera, pero bueno, desde el sofá, no solo no se le han acercado, sino que encima se han alejado. Porque claro, porque los demás defendían puntos y no lo han defendido bien. Así que, Claro, es que no han hecho no han hecho los deberes. Y mm, sin él, como tú dices, desde el sofá. Bueno, yo creo que no está en el sofá, yo creo que está ese hombre entrenando a tope. sí, Yo sí, creo que evidentemente está a full, le va a venir hasta bien, sobre todo para el tema de los problemas de cadera que tuvo el año pasado. Le va a venir esta lesión, bueno, lesión, esta impasse por doping le va a venir muy bien. Entonces yo creo que Sinner va a estar con todo Miura. Y creo que el objetivo de Sinner es evidentemente ganar Roland Garros. Eso ya lo veremos. sí, lo veremos ya a lo mejor en Roma. Pero ya lo comentaremos. Hasta aquí el vídeo y Muy bien. nos vemos en el próximo. Chao, Abrazo. chaito, chaito. Nos vemos.